Nos da mucho gusto en esta mañana recibir a las redes sociales, a internet, YouTube, etcétera, etcétera, y las televisoras que en este momento están transmitiendo en vivo la conferencia que a continuación vamos a desarrollar con el título Vivimos en los últimos tiempos, o podríamos también llamarle ¿acaso somos realmente la última generación? ¿Es posible, damas y caballeros, que estemos realmente viviendo en los últimos días de la historia? ¿Podría alguien decirnos en qué tiempo particular se encuentra la humanidad? Haciendo a un lado todas las profecías falsas que han existido de Nostradamus y de los falsos profetas, de astrólogos, etcétera, etcétera, tengo en mis manos un libro que se llama la Biblia, que es el primero que fue traducido, el primero en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg, y el libro con los registros más antiguos de historia, geografía, antropología, química, física, genética, literatura, poesía y las disciplinas académicas que tú me quieras mencionar. Y este libro es precisamente nuestro, podríamos decir, nuestro GPS, nuestro Waze, nuestro manual, nuestra guía que Dios nos dejó, porque si Dios existe, no nos creó solamente y nos dijo, pues ahí se multiplican y fructifiquen, y ahí, ¿verdad? Al morir se van a quedar en la tumba, y cada quien viva como quiera, las leyes morales háganlas ustedes, porque ustedes no son diferentes a los animales. Pero en la Biblia encontramos todo lo contrario a lo que las corrientes filosóficas a través del tiempo han tratado de influir a través de los medios de comunicación, de las universidades, a nosotros y a nuestros hijos, que somos el producto de una evolución, de una selección natural, que no somos diferentes a los animales y que no tiene ningún sentido ni propósito la vida. Esto es lo que se llama el materialismo, el humanismo, el hedonismo, donde el ser humano, en un relativismo total en el cual vive ahorita en el siglo XXI, cada quien hace lo que bien le parece según sus ojos. Pero tenemos este libro maravilloso como el testimonio que Dios nos da para que nosotros podamos saber nuestro barco hacia dónde se está dirigiendo. Y al comprobar, como lo vamos a hacer esta mañana, que las profecías de los profetas hebreos de hace cientos y cientos de años anunciaron con muchísima anticipación antes de que llegáramos a la culminación del siglo XX y siglo XXI, que fue en el siglo XX donde entramos ya, como lo vamos a demostrar, a la última generación, demuestra que este libro es verdaderamente la palabra de Dios. Hace 2500 años hubo un profeta llamado Daniel, que cuando el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que es actualmente la nación de Irak, hay las naciones que se encuentran actualmente en el mundo, en la Biblia aparecen con otros nombres que fueron cambiados a través del tiempo. Babilonia, ¿verdad? Es ahorita Irak, por eso el presidente de Irak hace algunos años, Saddam Hussein, quería reconstruir Babilonia como lo hizo Nabucodonosor. Irán, por ejemplo, la nación de Irán aparece en la Biblia con el nombre de Persia, porque en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán o a la República Islámica de Irán. Y así encontramos que geográficamente, históricamente la Biblia es absolutamente cierta y sin ninguna duda de que haya algo en la Biblia arqueológico, histórico, genético, físico que se pueda contradecir. Todo lo contrario. Cada vez que la ciencia avanza, siempre acaba diciendo, y la Biblia tenía la razón. En el libro de Daniel, capítulo 8, por ejemplo, comenzamos a encontrar varias profecías acerca que se le dieron a este muchacho que tenía 17, 18 años cuando fue llevado exiliado a Babilonia o a Irak hace 2600 años para ser precisos. Y a este muchacho se enfrentó con entidades espirituales que la Biblia le llama ángeles. La Biblia nos revela que estamos rodeados de un mundo invisible, un mundo espiritual, donde entidades espirituales se hacen visibles y toman las formas de seres humanos. La Biblia nos muestra que el mismo Dios, Jehová, en Génesis 18, se hizo humano y se le apareció a Abraham como un ser humano. Y muchas personalidades en la Biblia hablaron y tuvimos enfrente a Dios. Pero como a Dios en su gloria no se le puede ver, Él tuvo que tomar una forma como nosotros
para poder tener comunión, caminar con nosotros. Y esto es algo sorprendente en la Biblia, de que estos enviados de Dios hayan podido dar el testimonio de las cosas que nos rodean con cientos de siglos de anticipación. Por ejemplo, en Daniel 8, versículo 17, se le dijo a Daniel: la visión es para el tiempo del fin. O sea, las profecías que se le dieron claramente es para un tiempo del fin. Vayamos a ver más adelante cuál es este tiempo del fin. Versículo 19, y le dijo el ángel: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. En otras palabras, el mundo va a llegar a un punto de degradación, de depravación moral tan grande que va a acarrear inmediatamente el juicio y la ira de Dios. Y lo que estamos viendo, como lo vamos a ver a continuación, insisto, no son más que síntomas de que estamos en un mundo a punto de naufragar. El planeta Tierra está enfermo con una enfermedad terminal de pulmonía. Todo está infectado, el planeta Tierra está tosiendo, ya tiene un cáncer el planeta Tierra en el agua, en el aire, en la comida, etcétera, etcétera, donde nosotros lo hemos hecho y donde la humanidad, desgraciadamente, muy tarde está tratando con el famoso, ¿verdad?, clima social y cambiar la forma de lo que existe, de la atmósfera, porque ya no es tiempo. El mundo se encuentra en un punto en el que ya no tiene regreso. En el capítulo 10 de Daniel, el ángel le vuelve a Daniel a decir en el versículo 14 estas palabras: he venido para hacerte a saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para estos días. Capítulo 12, versículo 4, le dice el ángel a Daniel: Daniel, quiero que estas palabras las selles hasta el tiempo otra vez del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Y en el versículo 9, él respondió: anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a ver más tarde que esta profecía se cumplió en el siglo XX. Veamos ahora el testimonio de Jesucristo y los apóstoles. ¿Qué fue lo que Jesucristo, mientras estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, aportó para poder nosotros tener el conocimiento de que Él quería que supiéramos en qué tiempo nos encontramos? Nadie sabe el día y la hora en el que Él va a regresar. Y cualquier profecía que vean ustedes en las redes sociales, que Jesús viene o que va a haber un temblor dentro de 2 meses o que va a pasar esto, son tonterías de personas que quieren atraer a las redes sociales seguidores para causar controversia y pueda despertar en ti la conciencia del interés. Aquí tenemos la Biblia. No tenemos que acudir a las redes sociales para saber qué es lo que está pasando en el mundo. Jesucristo, en el Monte de los Olivos, en el famoso Sermón del Monte, capítulo 24 de Mateo, dijo estas palabras cuando los discípulos le preguntaron, estando sentado en el Monte de los Olivos, diciéndonos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Mesías, o yo soy la persona enviada por Dios, el Salvador, que va a resolver los problemas de la humanidad. Y a muchos van a engañar. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de los dolores. Damas y caballeros, desde que Caín mató a Abel, hace aproximadamente 6000 años de historia, que es la que la humanidad tiene de acuerdo a la Biblia, nunca ha habido una época en la historia que no haya habido guerras. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, de los aproximadamente 6000 años que tenemos de historia, solamente han habido 25 años de paz. En 6000 años de historia del ser humano, solo hemos tenido 25 años de paz. O sea, la historia de nosotros es una historia de guerras.
continuamente, generación tras generación, revoluciones, golpes de estado, etcétera, etcétera, pero el ser humano vive contra el ser humano. Somos autodestructivos. El sentimiento de la ambición de tener cada vez más poder, más prestigio, más dinero, lleva al ser humano a un punto donde él se eleva y al llegar allá a la punta del éxito, a la punta de la montaña, descubre que no es Dios y que alcanzaste el éxito, alcanzaste el dinero y comienza el ser humano a descomponerse con drogas, con mujeres, con su sexualidad. Comenzamos a perder completamente la brújula porque no fuimos creados para subir y tener éxito sin Dios. Dios es el único que merece toda la gloria y la adoración de nosotros. Y cuando el ser humano alcanza esta gloria y este éxito sin Dios, el ser humano se descompone. Entonces siempre ha habido guerras. Sin embargo, hasta 1914 tuvo el ser humano el testimonio de entrar a un conflicto internacional de nación contra nación. Fue hasta el siglo XX cuando tuvimos la primera guerra mundial de la humanidad. Pasaron algunos años y en 1939 a 1945, durante 6 años, el mundo se vio confrontado. Inglaterra, Rusia y Estados Unidos en contra de Japón, Italia y Alemania en la guerra contra los nazis. La Segunda Guerra Mundial. Y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos más de 150 millones de seres humanos que han muerto. Y Jesús dijo que en los últimos tiempos se levantaría nación contra nación. Vemos pues de qué manera Jesucristo profetizó que íbamos a entrar a donde el mundo entró en el siglo XX. Pero veamos también el testimonio de los apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo. En su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, Pablo escribió hace 2000 años. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En otras palabras, antes de que venga Cristo, la Biblia se va a pervertir y habrá muchas personas que van a comenzar a hablar disparates, barbaridades, que van a acarrear el odio precisamente o van a criticar la Biblia por la causa de 10, 15 o 20 personas que han dado un mal testimonio a través de sus vidas y a través de una teología completamente distorsionada. La Biblia le llama doctrinas de demonios. Siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido falsos apóstoles, siempre ha habido falsos maestros, pero Jesús dijo y los apóstoles que antes de que Cristo regresara, esto iba a multiplicarse como jamás en la historia lo habíamos visto. Vemos en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, que Pablo le vuelve a decir estas palabras. Debes saber esto, Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Y esta palabra chalepos en el griego significa feroces. Y solamente 2 veces en la etimología de las raíces griegas se usa la palabra chalepos, con el endemoniado gadareno y aquí para traducirlo como peligrosos. O sea, vendrán tiempos endemoniados, donde el carácter de las personas se va a descomponer a un punto donde la humanidad lo va a acabar aceptando como normal. Escucha las características que la Biblia describe de la última generación. Habrá hombres amadores de sí mismos. Serán tan centrados los seres humanos antes de que venga Cristo y en los últimos tiempos que lo único que les va a interesar son sus propios intereses personales. Ni su matrimonio, ni sus hijos, ni el país, ni los ciudadanos les van a interesar más que sus propios intereses personales. Hombres centrados, endiosados en ellos mismos. Y no solamente en la política, en los deportes, también en la religión, también en todas las demás áreas de las disciplinas académicas que puedan existir. Hombres que van a creerse dioses y que se van a centrar completamente en sus vidas y se van a centrar en ellos mismos para poder obtener de los demás y usarlos como un objeto para sus vidas. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es increíble
la pérdida del afecto natural. No fue, damas y caballeros, hasta la década de los 80s, en el siglo XX, cuando comenzaron a surgir niños asesinos. Niños matándose entre ellos, niños delincuentes. Siempre ha habido robos, pero no asesinos que llegaran con una pistola, con una arma, un R-15, una ametralladora, y de 16 años o 15 años mataran a 20 o 30 de sus compañeros de escuela. ¿Qué está pasando actualmente en el mundo? Se está descomponiendo todo. Hombres completamente centrados, avaros, queriendo nada más tener dinero. Ya tienen millones y quieren más y quieren más, y quieren competir contra el otro que le está ganando, o tiene otra casa mejor que ellos, o tiene mejor carros que ellos. Y hemos perdido la brújula completamente, porque esto no es vivir. Esto no es el propósito por el cual tú naciste. Tú y yo nacimos para conocer a Dios, para entender que de tal manera te ama Dios, que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que pudiéramos creer en Él y no perdernos, mas tener la vida eterna. El apóstol Pedro también menciona acerca de los últimos tiempos, y el apóstol Pedro dice lo siguiente: sabiendo primero esto, segunda de Pedro capítulo 3, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando en sus propias pasiones desordenadas, y diciendo y criticando a los demás. ¿Dónde está la promesa que Jesucristo iba a regresar? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación. Pedro dice: antes de Cristo se multiplicarán los que van a perseguir al cristianismo, a la Biblia y a Dios. Y nunca como en nuestra época ha habido tantos burladores. Y lo más coincidencial es, como les he platicado yo, cuando tenemos conferencias con los alumnos de universidad: ¿por qué creen ustedes que la Biblia y Jesucristo es el objeto de la persecución? Vean ustedes las películas de Hollywood, y cuando algo pasa dicen Jesus. ¿Por qué es el nombre de Jesús el que expresan cuando se encuentran en dificultad o cuando matan a alguien? O Jesus Christ o Jesucristo. ¿Por qué Marilyn Manson, el cantante del heavy metal o del rock pesado, cuando predica acerca de sus mensajes, agarra un pollo y le arranca las plumas y agarra sangre y le escupe sobre la Biblia? ¿Por qué Madonna en sus conciertos se revuelca y dice que es sobre la sangre de Cristo? ¿Por qué no sobre Mahoma? ¿Por qué no es el libro del Corán el objeto del odio del mundo? ¿Por qué tiene que ser Cristo, el cristianismo y la Biblia? ¿Por qué? Porque es el único libro de los billones que existen en las librerías que contiene verdades absolutas. Es el libro que contiene verdades absolutas. Vivimos un relativismo espantoso donde la gente ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Y el apóstol Juan finalmente habla también acerca del último tiempo en su primera carta, capítulo 2, mencionando que el último tiempo aún no llegaba, pero que ya era el último tiempo y que el anticristo no tarda en surgir en el mundo. Por eso conocemos que es el último tiempo. Damas y caballeros, nunca en la historia el mundo se había encontrado tan cerca para ser gobernado por un solo hombre. La tecnología que explotó y el conocimiento que explotó en el siglo XX, como lo vamos a ver, es impresionante, donde hemos llegado a una generación donde es posible el famoso globalismo o un solo gobierno mundial, que es el anhelo desde que el presidente Bush, el Papa Juan Pablo II comenzaron a promoverlo. Que el mundo necesita un globalismo, necesitamos un gobierno mundial, una administración total por las naciones de Europa. Necesitamos alguien que traiga paz y orden en el mundo, para que ya no esa lucha ahorita Rusia, Siria, Irán y Turquía en contra del occidente, en contra de la OTAN, en contra de Europa, y el petróleo usarse como chantaje para poder de rodillas a Europa, etcétera, etcétera. El presidente Trump era aislando completamente a Estados Unidos de todos los demás en un proteccionismo que es la nueva política actual en el mundo, y vemos así los gobernantes en el mundo buscando cada quien sus propios intereses personales, sin darse cuenta que vivimos en un mundo tan interconectado que ya no podemos ninguno de nosotros separarnos los unos de los otros. Veamos nosotros a continuación una de las verdades más grandes que encontramos en la Biblia acerca de lo que estamos hablando. ¿Cómo podemos estar seguros entonces de que nuestra generación, la que tú y yo estamos viviendo, es la última?
Lo podemos saber porque la mayor parte de las profecías de la Biblia nos revela, que nos advierten que la segunda venida de Cristo no podía ser aplicada en las pasadas generaciones, sino específicamente en la nuestra. Por primera vez en la historia, las características geopolíticas de la Biblia profetizó sucederían en estos tiempos y se encuentran a nuestro alrededor. ¿Y cuáles son estas señales que son visibles por primera vez en la historia? Número uno, el aumento del conocimiento que el profeta Daniel anunció hace 2600 años. Daniel capítulo 12, versículo 4. Daniel, en los últimos tiempos, muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Veamos a continuación, damas y caballeros, que desde Adán y Eva hasta el siglo XX saltamos del burro al motor de gasolina. Lo que en más de 5500 años no se descubrió fue en el siglo XX cuando explotó el conocimiento y cuando brincamos del burro al motor de gasolina, por lo que no se inventó o se descubrió en 5000 años. 1903, los hermanos Wilbur Wright, norteamericanos, realizan la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming, médico, descubre la penicilina. 1945, el doctor Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer, italiano e alemán respectivamente, bombardean el uranio 235, produciendo por primera vez lo que se conoce como la fisión nuclear, que dio como consecuencia la construcción de la primera bomba atómica soltada en el puerto de Hiroshima y Nagasaki en Japón en 1945. 1954 es botado el primer submarino nuclear de Estados Unidos. 1957 es lanzado por Rusia el primer satélite al espacio. 1969 el hombre pisa la luna. 1973 la primera plataforma espacial es puesta en el espacio. 1975 se fabrica la primera PC. 1983 los primeros teléfonos celulares. 1991 se desarrolla la red de internet. En 1913 el primer carro modelo Ford T corría 40 kilómetros por hora. Ahora hay carros que desarrollan 300 kilómetros por hora y naves que desarrollan 3400 kilómetros por hora. Fue en el siglo XX que se inventaron los focos, la aspirina, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes, el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, los teléfonos celulares, el iPhone, el iPad, y ahorita ya está el GX o triple X, no sé qué, el nuevo iPhone, y cada año, cada 2 años, ya la tecnología cibernética y de internet está obsoleta con la velocidad que el mundo está llegando en el conocimiento. Daniel, en los últimos días y en los últimos tiempos de la humanidad, el conocimiento aumentará. ¿Por qué Dios nos quiere dar esta llave del conocimiento? O sea, ¿por qué fue hasta el siglo XX que todas estas cosas sucedieron? Simplemente para advertirnos y prepararnos para el día final de tu vida y de mi vida. Y si Jesucristo no regresa mañana, el día que tú mueras, tal vez saliendo en este teatro puedas morir un ataque al corazón, una embolia cerebral, no sé, ninguno de nosotros tenemos comprada nuestra vida. Es un hilo en el cual en cualquier momento se puede romper. Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Dios no quiere que pases la eternidad en un lugar que Jesucristo llamó el infierno. Y te puedes burlar todo lo que quieras, pero estas palabras son fieles y verdaderas. Dios quiere que sepamos en qué tiempo nos encontramos para que preparemos a nuestros hijos, para que preparemos nuestro matrimonio, para que tomemos a Dios en serio. La vida no solamente es hacer dinero y triunfar en los negocios, en el canto, en la belleza, en el deporte, en la publicidad. La vida es alrededor de un hombre llamado Jesucristo. Y si no es el eje de tu vida Jesucristo, vives una vida exactamente igual a la de los animales. Las vacas se levantan en la mañana y duermen, pasan todo el día, comen y cenan y vuelven a dormir. ¿Así es tu vida también?
¿Tienes años haciendo lo mismo? Tus pensamientos simplemente son negocios, negocios, dinero, cómo aumentar, y vas a llegar a los 50, a los 60 años de edad y olvidaste tu salud, olvidaste tu alimentación y el dinero que ganaste. Vas a llegar con 5 o 6 enfermedades que no vas a poder disfrutar ni a tus hijos ni a tus nietos, porque no supiste realmente que vivir es un arte, como decían los chinos. Si no aprendes el arte de vivir, has vivido igualito que un animal. ¿Por qué nos abrió Dios el conocimiento a estos tiempos? Porque dice Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesús dijo: miren ustedes que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes ese día. ¿Cuál es ese día? Los tiempos que estamos viviendo. Porque como un lazo vendrá sobre los que habitan la tierra. Velen pues en todo tiempo, para que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Damas y caballeros, solamente para poder confirmar y ponerle el sello a este conocimiento, miren lo que ha pasado ya no en el siglo XX, en los últimos 10 años. Escucha esto: Netflix hizo que ya casi no queden videoclubs y que vaya mucha gente menos al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. WhatsApp amenaza a los operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. El Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de los automotores. El email, el correo electrónico, ha complicado a los correos postales. Waze acabó con los GPS. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube ha puesto en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando completamente a todas las portales de contenido. Wikipedia mató a los diccionarios y a las enciclopedias. ¿Cuánto tiempo piensas que va a durar el empleo o la robotización a la que el mundo ha entrado actualmente? En los últimos 10 años. En Estados Unidos, ya en cualquier autopista que vas, ya no hay nadie que te cobre la cuota por la autopista. Son robots, son cámaras de televisión y te llega el recibo a tu casa por correo. En la mayor parte de las compañías están eliminando a los empleados para poder usar robots y poder tener más medios las compañías de enriquecimiento, desplazando a los empleados, a los seres humanos. Hemos entrado a un programa y a un proyecto del mundo donde, vuelvo a repetir, cada quien está viendo sus propios intereses nada más, desplazando a miles de personas sin trabajo, rebajando los sueldos por todos lados. ¿Para qué? Para que el mundo entre exactamente al punto emocional y sentimental al que hemos entrado. La Clínica Mayo en Rochester, en Estados Unidos, y el Hospital Hopkins, que son las dos instituciones más prestigiadas en la medicina del siglo XXI, acaban de coincidir hace algunos años que el factor principal de las enfermedades físicas y mentales del ser humano del siglo XXI se llama el estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive en un estado de intranquilidad, de inseguridad, de preocupación, de rencores no perdonados, de odio contra los demás, de antisocialismo completamente contra los demás. El ser humano vive oprimido en el siglo XXI, no tiene paz, dice la Biblia. Y hace 2000 años Jesús, previendo que el ser humano llegaría al punto del estrés, donde se han recetado más de 650 billones de pastillas Valium, Prozac, todas las tranquilizantes en los últimos 2 años, es porque el mundo no tiene paz. Y hace 2000 años Jesús nos dio la medicina para el mundo que vivimos actualmente, que no son las pastillas tranquilizantes. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da. En el mundo no vas a encontrar en paz. En el mundo vas a encontrar desilusiones, persecución, críticas, calumnias, etcétera, etcétera, odio, envidia de la gente. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está en guerra contra Dios. Hasta que no hagamos la paz con Dios por medio de la cruz, en la que Jesús abrió sus manos hace 2000 años,
tu vida no va a tener paz, ni la mía tampoco, porque Jesús hizo la paz entre Dios y nosotros por medio de su sangre en esa cruz. Veamos nosotros, en segundo lugar, otra razón por la cual nos encontramos en la última generación. Hace 2500 años, un profeta llamado Zacarías en la Biblia escribió estas palabras anunciándonos lo que sucedió en 1945 y dice así: